Hola, buenas tardes. Bueno, de esta forma bastante particular vamos a dar comienzo a las clases de Historia de España del año 2020. Les voy a contar brevemente en qué va a consistir este video y por lo tanto cómo vamos a manejarnos a lo largo de la cursada. Como yo ya les adelanté por mail, ¿sí? Voy a enviar todos los materiales por mail, pero vamos a acompañar cada clase con un video explicativo. Ahora, voy a aclarar y voy a ser muy conciso y transparente con esto, o por lo menos lo voy a intentar. Estos videos obviamente no reemplazan la clase presencial. Las clases presenciales son irreemplazables por un montón de motivos, de dinámicas, de formas que se pueden dar en una clase presencial que lamentablemente virtualmente no podemos llevar adelante, ¿sí? O sea, esto es realmente, y soy muy sincero, un pobre reemplazo de lo que sería una clase presencial en caso de que podamos tenerlo. Además son videos que vamos a grabar muy rápidamente, ¿sí? Y sin elementos que son profesionales, obviamente. Son videos caseros, ¿sí? Con el audio de una calidad que no es la mejor. Van a escuchar que pasan autos porque estoy en mi casa, igual que ustedes. Y con todas esas concesiones que le vamos a dar al video, la idea es que sirva como una introducción, ¿sí? Una introducción a la bibliografía. La real protagonista de la asignatura es la bibliografía, los textos, la fuente principal. Estos videos, por lo menos espero, es que los ayuden a leer la bibliografía, que los acompañe en lecturas que algunas son más sencillas y otras son más complejas. Y de ahí la importancia de los videos. Eso en cuanto a las clases virtuales. Después en cuanto a las consultas, ¿sí? La pueden hacer o abajo del video o también la pueden hacer en el Classroom. Los que todavía no se anotaron, por favor, anótense, o mediante correo electrónico. Cualquiera de esas fuentes yo voy a intentar contestarla en la medida de lo posible, ¿sí? Eso en cuanto a las consultas. Y después, terminando con las cuestiones operativas, me falta hablar de la evaluación, ¿sí? Pero eso lo vamos a hablar más adelante. O sea, la idea es que no se vuelvan locos con la cuestión de la evaluación, porque entendemos que es una situación excepcional, ¿sí? Y lo más importante en este momento es que podamos tener una continuidad pedagógica. Y la evaluación, sí, vamos a ver instancias de poder llevarla adelante, pero ahora me interesa más que nada que se vayan metiendo en la materia y me vayan comentando qué les parecen los contenidos, los textos y hagan consultas, ¿sí? Eso en cuanto a cuestiones operativas. Si me quedó algo, lo voy a terminar al final de la clase directamente, ¿sí? Después otra cuestión que también es importante es los contenidos generales de la materia. Y ahí ya nos vamos metiendo en lo que realmente nos compete y nos preocupa, que es qué vamos a ver. Como ustedes saben, la materia se llama Historia de España. Yo ya lo saben a esta altura, pero me presento brevemente. Mi nombre es Gonzalo Granara, ¿sí? Soy responsable de la asignatura en el Joaquín y también doy clases en la Universidad Nacional de Luján. Ahí tengo la mayoría de mis actividades, tanto de investigación como de docencia. En esta materia lo que vamos a ver principalmente es un abanico temporal muy amplio, ¿sí? Empezamos en la Edad Media, después vamos a ver qué implica el concepto de Edad Media a lo largo de las clases, porque aunque sea conocido popularmente, tiene una profundidad muy especial que vamos a analizar y llega desde ese periodo, la Edad Media, hasta la Edad Contemporánea, principios del siglo XXI, ¿sí? Lo que sería España como la entendemos hoy en día. Se darán cuenta que son muchísimos años, ¿sí? Muchos años. Esto es una complejidad enorme en cuanto a un compendio de acontecimientos, fechas, personajes, etc. Mi consejo es que no se vuelvan locos con esta cuestión. Si yo no voy a entrar en detalle en cada periodo, me voy a guiar por problemas histórico-conceptuales, ¿sí? Que obviamente tampoco los definí yo personalmente, son los problemas que la historiografía especializada, ¿sí? Designó como los nodales para entender la historia de España. Y eso va a ser nuestra guía. Vamos a aprender procesos, ¿sí? Ese es el eje principal de la materia. En esta clase lo que vamos a ver es la introducción a la materia. Vamos a entender España, el término España, como un constructo, tanto cultural, político, social,
económico e ideológico. Y nos vamos a centrar muy especialmente en qué quiere decir esta idea conceptualmente y cómo se fue formando a lo largo de la historia. Así que sin más preámbulos ya nos podemos meter directamente en el primer tema y vamos a empezar con una pregunta que puede parecer básica pero no está de más, que es preguntarnos y deconstruir algo que está muy de moda, digo el término, deconstruir el significado de España. Bueno, el primer concepto que puede ayudarnos a abordar este problema que parecía obvio es el Estado Nacional. Estamos seguramente todas y todos de acuerdo en que España tiene un Estado y tiene una nación que llamamos la española. ¿Sí? Ahora, ese concepto básico está formado, en teoría, ¿no?, por un pueblo en un sentido no inocente, sino que un pueblo en el sentido cultural, ¿sí?, de una identidad y también de un pasado en común. ¿Sí? Un conjunto de personas que reconocen que tienen un pasado en común. Lo peligroso de esto, o la trampa, es que si tienen un pasado común, también tienen un futuro en común. ¿Sí? Y eso está en la base de la construcción de lo que es un Estado. El segundo aspecto es que tiene un territorio. Evidentemente, España no tiene un territorio dentro de unas fronteras que corresponden con la jurisdicción de ese Estado. En eso también estamos todos y todas de acuerdo. Y en tercer lugar, un gobierno. ¿Sí? Un gobierno que obviamente es reconocido supuestamente interiormente por la totalidad de los ciudadanos y las ciudadanas y también exteriormente por el resto de los países en un sentido diplomático. Bien, hasta ahí podemos llegar a entender claramente qué es España. Bien, pero si empezamos a profundizar, por ejemplo, en el aspecto lingüístico, acá tenemos un mapa, ¿no?, muy resumido y muy tradicional de cuáles son los idiomas o dialectos, y ya vamos a ver la diferencia, que se hablan actualmente en España. O sea, podemos ver que el vasco, el catalán, ¿sí?, el galego, son dialectos o lenguas que conviven dentro de lo que sería el pueblo español. Sin embargo, y lo dejé a propósito, dice español en amarillo, en grande, y no castellano, cuando en realidad no son sinónimos, ¿sí? Por alguna razón histórica, el castellano se impuso como la lengua, ¿sí?, oficial de todo el territorio español, pero esto no es un hecho natural, es la primera construcción que nos encontramos en el camino. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasó en el medio? O sea, ¿qué pasó entre el castellano como una lengua más o un dialecto más dentro de España a imponerse como la oficial? Bueno, lo que pasó en el medio, ya lo vamos a ver, vamos a profundizar en eso, pero rescatamos una frase de un lingüista, ¿sí?, judío, que es la siguiente: lo que diferencia una lengua de un dialecto es que el dialecto no tiene un ejército que lo defienda. Ahí tenemos una primera pista. Evidentemente, una lengua se impone de forma coercitiva y militar por un Estado. Precisamente un Estado que quiere hacer homogéneo lo que no es. Este lingüista que cité en este momento es una persona, un especialista que reconstruyó la historia de este dialecto tan particular, sobre todo hablado por la comunidad judía ortodoxa, que se hizo muy famoso en base a la serie que hace poco estuvimos todas y todos viendo en la famosa plataforma de streaming. Y justamente es un ejemplo notorio de una lengua que por eso no se llama lengua y se llama dialecto, porque no tiene el respaldo oficial que tuvieron otras. Y del catalán podríamos decir lo mismo. Por algo es una lengua subsidiaria o secundaria
y la lengua oficial del Estado español es justamente el castellano. Entonces ya vimos que el concepto lingüístico no nos sirve para terminar de definir lo que sería España, lo que es común a todos los españoles a lo largo de los siglos. La siguiente pregunta ¿es un territorio? Siguiendo con el eje. Bueno, si nos dejamos guiar por el concepto territorial, eso quiere decir que si voy atrás en el tiempo, o sea, todo lo que está en las fronteras de lo que hoy es España, ¿siempre fue España? ¿Cuántos años tiene España? ¿2000 años? ¿3000 años? ¿500 años? ¿O 35.000 años? Bueno, si me quedo con el último concepto, que es solamente territorial, entonces las famosas cuevas de Altamira fueron hechas por españoles, lo cual suena absolutamente ridículo. Ahí ya tenemos otro problema, que el concepto territorial, así como el lingüístico, tampoco lo puedo proyectar hacia atrás en el tiempo. Tengo que valerme de otro criterio. Acá tenemos un mapa actual de cómo sería la península ibérica, como dije hoy, de las fronteras que tiene actualmente España. Y ahora lo vamos a comparar con otros mapas de diferentes estados, vamos a decir, que tuvieron el control de la península. Este es el reino visigodo, el que está pintado en lila. Fue uno de los reinos que después de la caída de Roma se impusieron en la península ibérica. Podemos ver que el territorio, de hecho, tiene partes de lo que hoy sería Francia, también tiene partes de lo que sería Portugal, y que de hecho hay otros reinos que dominan partes que hoy en día son de España, o otros pueblos, como por ejemplo los vascones, que obviamente de ahí proviene el vasco actual, o los suevos, que era otro pueblo que ingresó en la península. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos una de las mayores extensiones territoriales que tuvo el reino, ¿no?, español en toda su historia, que es con Felipe II, que es en el siglo XVI. ¿Sí? Bueno, ahí podemos ver que todo ese territorio es España también, o sea, incluyendo a América, incluyendo a las Islas Filipinas, incluyendo a territorios de África, incluyendo a Brasil, aunque sea muy efímero. ¿Eso también es España? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, como estuvimos analizando, ¿sí?, ni la ciencia política, ni la lingüística, ni la geografía nos ayudó a dilucidar qué es España y sobre todo a rastrearlo en el tiempo. O sea, ¿qué fue España a lo largo del tiempo? Si en la Edad Media o en la Edad Moderna podemos hablar de un Estado-nación español. Y ahí es donde entramos en lo que nos compete, que es si la historiografía, si la historia nos puede ayudar y sacar de este aprieto de cómo analizar la historia de España antes de que sea España, ¿no? Esta paradoja que se produce. Entonces, la pregunta que vamos a abordar ahora es ¿desde cuándo podemos empezar a hablar de España? ¿Sí? ¿Hay una esencia que es ahistórica detrás de el sentido de ser español, de esa pertenencia? O más bien me tengo que mejor remontar a los observadores, ¿sí? A quienes desde afuera vieron ese territorio, ese pueblo o ese gobierno y dijeron, bueno, esto es España. Nosotros vamos a seguir el camino de los observadores y tratar de reconstruir cómo se fue viendo el territorio español a lo largo del tiempo. Por eso, el primer segmento que vamos a analizar justamente es en un principio, ¿sí? ¿Qué sucedió y cómo se lo vio el territorio español en el principio de los tiempos, ¿sí?, después del momento prehistórico, desde que tenemos registro histórico precisamente de España?
Bueno, como podemos ver en este mapa, el que puso el nombre del que deviene ibérico es, en realidad, sobre todo los fenicios y los griegos. Así que la llamaron Iberia a esa península, que quiere decir literalmente costa de conejos. Supuestamente es uno de los significados. Y como vemos en el mapa, en realidad era el fin de lo habitable, ¿sí? O sea, el fin del mundo como se entendía en ese momento. Y por eso fue escenario de la imaginación griega. Ahí Hércules hizo una de sus hazañas, la recordada hazaña en la cual, ¿no?, le sostiene el mundo a Atlas, esa famosa imagen de Atlas que tenemos todos en la mente, que es una persona sosteniendo el mundo. Bueno, supuestamente para los griegos eso tuvo lugar en la península ibérica, pero era un lugar bastante misterioso. Justamente Cádiz, que ahí está marcado, es la ciudad más antigua fundada en la península ibérica. Y después de Cádiz se terminaba. Obviamente todavía no se tenía conocimiento de lo que había del otro lado del mar. Entonces tenemos, ¿no?, en el territorio de la península ibérica diferentes pueblos que obviamente no se autoperciben como hispanos, ni mucho menos. Tenemos fenicios que se empiezan a instalar, sobre todo en el sur, como vemos en el mapa, que fundan algunas ciudades conocidas en la actualidad, aparte de la ya mencionada Cádiz, ¿no?, por ejemplo también Málaga y otras ciudades, y tenemos otros pueblos de origen bastante misterioso, los cuales yo no voy a profundizar, pero tenemos íberos, tartesos, celtas, ¿no? Y también Cartago, que es una potencia que empieza a jugar posteriormente de los griegos y los fenicios. En realidad Cartago es una de los reinos fenicios que se van fundando, ¿sí?, en el espacio mediterráneo. Cuando hablamos de espacio mediterráneo es ese mundo que rodeaba el mar, valga la redundancia, mediterráneo, y que era dominado por diferentes potencias, ¿no? Después de Cartago va a llegar el turno de Roma. Ahí tenemos una puja, entonces, posteriormente entre lo que es el Imperio Romano, que empieza a tomar fuerza, o Roma, o la República, depende del momento y la fase de la que hablemos, pero eso lo van a ver cuando tengan historia de Roma, en clásica o en la materia que lo tengan. Y del otro lado, Cartago, ¿no? La puja por ese territorio y también por los pueblos que están dentro del territorio, ¿no? Y sobre todo por los recursos, porque no olvidemos que en Iberia había minas de plata y de estaño, y justamente tanto los fenicios como los romanos necesitaban acuñar moneda. Entonces era un botín bastante interesante para los dos. Los que terminan triunfando, ¿sí?, son los romanos. Y ellos van a imponer a los pueblos preexistentes todos los elementos de la llamada romanidad, que también lo van a ver en esa materia específica. Pero básicamente se van integrando como ciudadanos del Imperio Romano, ¿sí? También militarmente, como son buenos combatientes, se integran al ejército y también adoptan el latín como lengua administrativa. Estos pueblos tenían lenguas que no se escribían, no utilizaban la escritura, por lo menos de forma masiva, como sí lo usaba el Imperio Romano, ¿sí? Bueno, una vez que Roma vence a Cartago, va a empezar a dominar la península ibérica, ¿sí? Pero va a tardar bastante. De hecho, una frase muy conocida es que la península ibérica fue la primera tierra no italiana que pisaron los romanos, pero la última que dominaron completamente. Porque hubo pueblos que se resistieron, sobre todo los del norte, como los lusitanos, que de ahí viene el uso lusitano para los portugueses, o los cántabros, o otros pueblos. Pero esos pueblos, ¿eran nacionalistas? Bueno, la verdad que no tenían el concepto de nación que tenemos en la actualidad y estaban defendiendo sus territorios, no estaban defendiendo ninguna identidad española que los englobe, así que sería algo bastante ridículo. Y después, una vez que ese territorio entra bajo la esfera romana, sí, está el nombre Hispania, que es una adaptación en realidad de Iberia, que así llaman los romanos a ese territorio,
pero tiene solo una connotación territorial, o sea, es un territorio. Es una provincia más dentro del Imperio Romano o dentro del mundo cristiano, cuando se convierte el Imperio Romano al cristianismo. Entonces, sin la idea de pueblo hispano, que en realidad los que habitan la península y se romanizan, se sienten romanos, se sienten parte del Imperio Romano o parte de la religión cristiana. Entonces, si no hay pueblo hispano, no hay historia de Hispania como una entidad que englobe todo ese territorio y todo ese pueblo. Si hasta este momento no aparece. Ahí entramos a el siguiente apartado o la siguiente cuestión que tiene que ver con qué pasa después de Roma. ¿Qué pasa con la caída del Imperio Romano? Sí, que su acta de defunción es cuando cae el último emperador de Occidente. Recuerden que el Imperio de Oriente sigue en pie, el después llamado Imperio Bizantino. Y cuando queda solamente la parte oriental, en realidad la parte occidental se estaba fragmentando desde mucho antes. Entonces lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando entran nuevos pueblos, que son llamados los pueblos germánicos, ¿sí? Que bajan desde Escandinavia supuestamente y se van dividiendo en diferentes subgrupos y empiezan a ocupar el territorio que antes le pertenecía al Imperio Romano de Occidente. Bien, entonces como venimos diciendo, diferentes pueblos se van instalando en el ex territorio del Imperio Romano, ¿sí? En realidad ya estaban ahí la mayoría, pero van ganando territorio y logran formar o reemplazar políticamente al Imperio Romano. Y tenemos, ahí en el mapa los pueden ver, los visigodos, los suevos, ¿sí? Los francos, los ostrogodos, los vándalos y diferentes pueblos que se van instalando. Como dije antes, esto es un proceso que en realidad interpela a todo el mundo mediterráneo. Nosotros vamos a ver a los visigodos porque es el pueblo que nos compete porque estamos viendo historia de España. Esto va a pasar en todos los periodos, que siempre la historia de la península ibérica va a estar atada a los diferentes, en realidad los diferentes territorios, ¿sí? Que se van sucediendo a lo largo de la historia y va a estar vinculada con lo que pasa en Europa y cuando se tiene conocimiento del territorio americano, lo que pasa en América. Va a estar siempre todo relacionado. Nosotros vamos a tener que ver específicamente lo que pasa en la península ibérica, porque no podemos abarcar todos todas las tierras del mundo, digamos. Directamente vamos a ver la historia de España precisamente. Entonces, bueno, estos reinos que se van formando empiezan a tener conciencia de una identidad provincial, vamos a decirle, ¿sí? Por ejemplo, los visigodos van a empezar a tener conciencia de que son algo distinto a el Imperio Romano. O sea, van a intentar continuar con ese legado romano, pero ya se empiezan a reconocer como algo diferente. Y ahí empiezan las historias particulares, lentamente. Precisamente, Isidoro de Sevilla es uno de los grandes responsables de tratar de conciliar, ¿sí?, el legado romano con la nueva realidad que estaban viviendo, que estaba experimentando ese pueblo. Y lanza esta obra histórica, ¿sí?, que es Historia del Reino Godo, Vándalo y Suevo. En realidad analiza diferentes pueblos y su historia no es territorial, no es política, lo cual también es una novedad, sino que tiene al pueblo godo como sujeto. Y el pueblo godo, que sí después forma el reino visigodo, es el depositario de esta esperanza frente a la decadencia de Roma. La obra trata sobre eso. Pero ahí tenemos un precedente o un embrión de una historia particular para la península ibérica, que en realidad para los godos, no para el territorio, lo cual es una diferencia muy importante. Bien, en el año 711
se termina este reino visigodo, que en realidad es muy de corta duración y tiene poca estabilidad. O sea, solo dura 100 años teniendo toda la península ibérica bajo su control y en alianza con la Iglesia romana, que como ustedes saben es lo único que pervive después de la caída del Imperio Romano de Occidente. En el año 711 los musulmanes desembarcan en la península ibérica. Ahí tienen una foto de la batalla de Guadalete, en realidad una pintura, que es la nueva fuerza política que va a reemplazar al reino visigodo. Después vamos a entrar y ver en detalle lo que fue la invasión musulmana y la conquista, pero tengan en cuenta que el imperio musulmán o los dominios musulmanes son muy amplios y simplemente se anexionan nuevo territorio con la península ibérica. No logran progresar más allá de Francia porque son detenidos por los francos, que es el otro pueblo que van a ver también en media con mayor detalle. ¿Cuál es el problema de justamente la historia durante la ocupación musulmana? Bueno, que la identidad de España se construye con un rechazo bastante fuerte al musulmán. ¿Por qué? Porque básicamente la identidad española se construye sobre dos pilares, sobre la monarquía y sobre la identidad cristiana, sobre ser católico. Imagínense que un dominio de la península ibérica por un pueblo que no es ni occidental ni cristiano, en realidad es una mancha para esa historiografía nacionalista que dominó, ¿no?, la historiografía de España en un principio, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Después esto obviamente va a cambiar con el tiempo. Por un lado, esto que es el sesgo cristiano, el llamado sesgo cristiano. Y por otro, el problema de las fuentes documentales. O sea, tengan en cuenta que cuando va avanzando, los reinos cristianos que se van formando en el norte, que también resisten, en realidad son pueblos que ya habían resistido la ocupación romana y la ocupación visigoda y siguen resistiendo contra los musulmanes. ¿Sí? Después vamos a ver. Este proceso se llama reconquista, entre comillas. Se llama reconquista porque es otro mito fundante de la identidad española. ¿Sí? La idea de que se fue avanzando con un sentido de unidad sobre los musulmanes hasta que se los venció finalmente en 1492, que es también la fecha cuando se llega a América. ¿Sí? Eso fue puesto como el hito fundante de la unificación de la península ibérica y supuestamente desde ahí empezaría España. Bueno, vamos a ver que esto no es cierto, pero no quiero adelantarme y lo vamos a ver después. ¿Hay fuentes musulmanas autóctonas? Bueno, la verdad que hay pocas, además de ser destruidas, las fuentes que tenemos, los cronistas no tenían una visión cronológica, valga la redundancia, como si la tenían los occidentales. Son fuentes diferentes. Hay información, pero tiene otra raíz, diríamos más social o cultural. ¿Sí? Esto por un lado. Entonces tenemos una nebulosa informativa bastante grande sobre asuntos que son nodales para la historia de España o la historia de la península ibérica, preferimos decir a esta altura, y también para cuestiones fundamentales de la conformación de los reinos cristianos. O sea, por ejemplo, no sabemos bien qué pasó en la invasión directamente. No sabemos si fue tan violenta o si tuvo más pacto y más colaboración de los visigodos con los musulmanes que una guerra total. No lo sabemos. No sabemos cómo se produjo esta resistencia total. O sea, no sabemos cómo se van formando núcleos en el norte que logran detener y poner coto al avance musulmán. Tampoco sabemos bien qué sucede con la tumba del apóstol Santiago. Como ustedes saben, en Santiago de Compostela se reivindica que se encontraron los restos del apóstol Santiago. Y ahí se va a armar el famoso Camino de Santiago, que después lo pueden buscar si quieren más información, y volvamos a entrar en ese tema. Estos tres asuntos que son nodales para entender cómo se forman estos reinos y cómo se desarrollan, permanecen en tinieblas. Así que tenemos que ser bastante humildes y decir que sabemos muy poco de este periodo. Bien, y entonces, ¿cuál es el siguiente paso y qué dicen los historiadores musulmanes sobre la península ibérica? Bueno, los musulmanes dan un paso bastante importante, aunque la historiografía cristiana y nacionalista no lo quiso reconocer,
que es que comienzan a construir una memoria cultural y territorial. Aparece el concepto de natio, ¿sí? Como antecedente de nación, donde en el califato de Córdoba. Recapitulo un poco, aunque voy a volver sobre esto. Una vez que se incorpora la península ibérica al territorio del mundo musulmán, se incorpora como una provincia más. Se va a llamar Emirato. Después ese Emirato está gobernado por un representante que es el emir, se independiza y pasa a ser un Emirato independiente. Y después ese emir decide ser califa. O sea, el califa es en el mundo musulmán el que tiene la autoridad tanto espiritual como política. Esas figuras están juntas en el mundo musulmán de la época. Entonces, un emir decide catalogarse como califa y se independiza, por así decirlo, del resto del mundo islámico. Ese territorio, que es la península ibérica dominada por el Islam, se va a llamar Al-Ándalus. Obviamente antecedente de lo que hoy llamamos Andalucía, ¿sí? Que es el sur básicamente de España. Pero en un momento Al-Ándalus fue mucho más que simplemente el sur y estaba por encima de la mitad de España. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que los historiadores que rodeaban la corte urbana de este nuevo califa tenían que justificar, ¿no?, su título, su nuevo título. Y para justificar esto tenían que negar los pactos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el Islam el derecho de conquista implica que el territorio que es conquistado militarmente es propiedad del representante, en este caso del emir, y tienen que justificar que ese territorio podía ser proclamado un califato y que Al-Ándalus es un área geográfica independiente tanto dentro del mundo islámico como dentro del mundo total, o sea, en oposición a lo que serían los reinos cristianos que están en el norte, ¿sí? Diferenciarse del mundo islámico y del mundo cristiano. Entonces ahí aparece en ese contexto la idea de natio, pero que va a ser importante. Y por último tenemos cómo los reinos del norte veían al Andalus. Y ahí surge el concepto de España. España sin la I al principio, nos vamos aproximando. Y podemos ver que España en realidad no significaba ni mucho menos el Estado-Nación actual. O sea, España o era toda la península en un sentido geográfico o era solamente Al-Ándalus, o sea, solamente la parte ocupada por los musulmanes. Ellos se decían, en ese momento el reino se llamaba León, ¿sí?, en la foto, pero también se llamó primero Asturias y después Asturleonés. Decían, nosotros somos los asturleoneses y ellos son España. O sea, decían que los musulmanes eran España. Fíjense la contraposición a cómo lo entendemos al día de hoy. Por el momento no vamos a seguir avanzando en el tiempo, pero ya tenemos una idea de cómo se fue consolidando la idea de natio, por un lado, y la idea de España. A modo de conclusión, podemos ver que a lo largo de la clase intentamos ver cómo es el proceso de construcción de la idea de España, ¿sí? Llegamos hasta España, sin la E al principio. Nos falta un recorrido bastante grande, pero espero que se haya cumplido el objetivo principal, que es desnaturalizar la idea de país y de España desde tiempos inmemoriales, ¿sí? Los españoles tienen algo similar a nosotros, o que experimentamos nosotros, con la idea de historia mitrista y cómo se fue construyendo la institución educativa en Argentina, tanto desde el siglo XIX como el siglo XX, que, como seguramente ya saben, es construir la identidad nacional, ¿sí? En nuestro caso, la idea de qué es argentino, en el caso de ellos, de qué es ser español, de definir esa esencia como pueblo. ¿Sí? Porque es la esencia de España, del país, y en realidad la esencia del Estado-Nación. Tiene que ver con ese proceso, básicamente, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que intentar hacer nosotros y nosotras es
olvidarnos de que estamos parados de esa realidad, porque si no vamos a proyectar hacia el pasado ideas que son erróneas, o en realidad que son del presente y no son del pasado, el famoso anacronismo que tanto usamos los historiadores. Y de ahí la idea es tratar de despojarnos de esos prejuicios que tuvo la historiografía española al construir su objeto de estudio, al construir España como sujeto, que tiene que ver, como cualquier país, con los traumas nacionales. O sea, qué grandes cuestiones fueron apartadas del camino de la historia para poder explicar qué es ser español en el presente. Como ustedes saben, el Imperio Español supo ser uno de los imperios más grandes de todo el mundo, como vimos con el caso de Felipe II, ¿sí? Ahora, si vemos hoy en día lo que quedó de ese imperio, o sea, la primera sensación de los españoles es de haber perdido su posición como potencia. Entonces empezaron a buscar explicaciones a esa, digamos, a esa caída en desgracia o fracaso, entre comillas, de por qué no son potencia, por qué llegaron tarde como potencia. ¿Por qué no alcanzaron a Inglaterra o a otros países que tienen un sistema más desarrollado, muy entre comillas, o que llegaron primero al capitalismo, que les dio la posición como potencia? Y ahí empezaron a buscar chivos expiatorios. Como vimos también, el principal chivo expiatorio fue el Islam. O sea, el tener tanto tiempo dentro del territorio un dominio musulmán. Eso les quitó identidad occidental, digamos. Tuvieron demasiado tiempo en contacto con lo oriental, de forma despectiva. Bueno, ese trauma, por ejemplo, es formativo. Intentaron quitar la idea, ¿no?, de la conquista musulmana o bajarle el precio y resaltar la reconquista, otro término muy importante y que es una construcción también ideológica, que es la idea de que los territorios que cayeron bajo el Islam eran españoles, ¿sí? No visigodos, sino españoles. Es una construcción tardía de lo que fue ese proceso de avance de los diferentes reinos cristianos, y ya lo vamos a ver, contra el Islam, hasta llegar a arrinconarlos en el reino de Granada, como es sabido que es el último bastión, ¿no?, de dominio musulmán. Entonces, reitero, y ya para finalizar, hay que intentar bajar esta postura y recuperar una historia de España plural, ¿sí? Hacernos la pregunta, ¿es una nación con muchas nacionalidades adentro? ¿O son muchas nacionalidades sin nada que en realidad las aglutine de forma demasiado fuerte? O sea, ¿qué postura vamos a tomar? Por ejemplo, piensen cómo lo solucionó Bolivia, que le puso Estado plurinacional a su país. Bueno, en España, ¿cómo es la situación? ¿Qué cuestiones se ponen en juego ahí? Por eso vamos a intentar a volver a donde creemos que podemos empezar a entender algo de todo esto, de toda esta construcción, que es el reino visigodo. Así que la clase que viene va a estar dedicada específicamente a entender qué pasó en ese periodo de la historia de la península ibérica. En estos días les voy a enviar el cronograma, ¿sí?, con el detalle de las clases que vamos a tener. De acá calculen más o menos 4 o 5 clases y la bibliografía para cada clase. Así que bueno, reitero la cuestión de las consultas, háganla por el medio que crean más apropiado y nos vamos a ver en la próxima clase.